بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وآله الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Que las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y los inmaculados imames de su familia. Dice Dios en el Sagrado Corán: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. صدق الله العلي العظيم. Y di a mis siervos que digan lo que es mejor al tratar a los demás, que hablen de buena manera, que hablen de buen modo, que hablen de la mejor manera. يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم. Ciertamente que Shaitán, Satanás, no quiere que las relaciones entre los seres humanos sean buenas. Quiere que haya discordia entre ellos. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. Ciertamente que Satanás es un enemigo declarado, un enemigo evidente para el ser humano. Hay dos tipos de relaciones que nosotros debemos establecer, trabajar en las mismas en nuestro tiempo de vida, en nuestro periodo de vida. Estas dos relaciones son primeramente, y obviamente la más importante, es la relación con Dios. Al-alaqa ma'Allah, la relación con Dios, glorificado sea. Y eso se tiene que dar de tal manera que primero conozcamos a nuestro Creador, conozcamos a aquel que es causa de todas las causas, aquel que es de quien provenimos. Cuando una persona fallece, se dice inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ciertamente que somos de Dios y que a Él vamos a volver. Volvemos a Dios porque provenimos de Dios. Tenemos que conocer nuestro origen, conocer a nuestro Creador y conocer también el tipo de relación ideal o requerida que debemos tener con Él. Dice el Sagrado Corán a este respecto: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Y hemos enviado a cada comunidad un mensajero, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, para decirles, para anunciarles que adoren a Dios y se abstengan, se alejen de at-taghut, del demonio. Este aspecto de la religión se toma lugar en diferentes dimensiones, en diferentes estados y niveles. Donde el más simple y elemental de esos niveles es atenerse a los límites de la Sharia, a los límites de la ley religiosa. La persona que es musulmán, la persona que se hace musulmán, se lo considera tal cuando dice la kalima. ¿Qué es la kalima? La kalima es el testimonio de que no hay divinidad más que Dios y que Muhammad es el profeta de Dios. Una persona que dice Shahadatain, dice estos dos testimonios, se ha convertido en musulmán. Al convertirse en musulmán le valen las reglas de los musulmanes y él mismo debe aplicar en su vida, tratar de aplicar en la mayor medida posible las leyes islámicas y mantenerse dentro de los límites del Islam. Y eso es el primero de los estadios del musulmán para comenzar a forjar su relación con el Creador, con Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sagrado Corán: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ. Hemos enviado nuestros mensajeros con las evidencias y pruebas claras. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ. E hicimos descender con ellos y les revelamos la escritura, los libros sagrados. وَالْمِيزَانَ. Y también la equidad, la justicia. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.
para que la gente sea justa y actúen equitativamente. En esta ley hay una indicación muy clara acerca del propósito del envío de los profetas, de los mensajeros divinos. ¿Por qué Dios ha enviado mensajeros? Nosotros, los seres humanos, si bien tenemos una gran capacidad intelectual, capacidad racional, como para comprender el camino que debemos seguir, obviamente necesitamos una orientación. Como cada persona, a pesar de la capacidad, cada ser humano, a pesar de la capacidad que pueda llegar a tener, sin la debida instrucción, nunca van a llegar a florecer sus capacidades, ya sea en la forma de estudios académicos, sistemáticos, oficiales o no oficiales, o ya sea en la forma de una instrucción cualquiera que sea, para que logre los diferentes objetivos que puede llegar a alcanzar, que puede llegar a cumplir. Para alcanzar esos objetivos espirituales, para llegar a trascender como ser humano, necesita el ser humano de la instrucción, de la orientación de los profetas, para de esta manera, con las pruebas claras, llegar a tener esta certeza sobre Dios, el más allá, el mundo de lo espiritual, y para que establezcan la equidad entre ellos, entre los seres humanos, en su estancia o estadía transitoria en este mundo. Las personas que se atienen a la religión, que quieren observar las pautas religiosas, deben observar este punto, de manera tal que adquieran una disciplina de vida. Y esto es algo que puede comprender cualquier persona, tenga la ideología que tenga la religión que tenga, al atenernos a un sistema, al atenernos a unas leyes vigentes, es de esta manera que podemos llegar a funcionar como sociedad, incluso como una sociedad dentro de esta vida mundanal. Ya para qué hablar de aquellas relaciones que además forjan la relación o vínculo con el más allá y la espiritualidad. Hay muchas narraciones, hay muchas orientaciones de los profetas divinos, de los imames inmaculados, donde nos hablan de estos dos aspectos. Uno, forjar la relación con el más allá, que es la relación con Dios. Y el otro es establecer la equidad o observar y atenerse a unas pautas, reglas, leyes en este mundo para una mejor convivencia entre los seres humanos. Estos diferentes textos nos hacen hincapié en la observancia de los derechos de las personas. Estos mismos textos dividen los derechos en el Islam en dos tipos de derechos: los derechos de Dios y los derechos de las personas, los derechos de la gente. E incluso en varias narraciones se alienta a brindar una mayor observancia a los derechos de la gente. Son no por menospreciar la relación con Dios, sino todo lo contrario. Es precisamente porque la relación con Dios es tan íntima y Él conoce todas nuestras debilidades. Él conoce todo aquello que puede llegar a vulnerarnos o a convertir en frágil nuestra relación con Él, es que Él mismo se presenta como Ar-Rahman Ar-Rahim, el compasivo y el misericordioso. Y si es una persona que tiene esa intención de trascender como ser humano, de forjar una relación con Dios, forjar una relación con los demás, aun cuando tenga algunos traspiés en el camino, Él se presenta como el misericordioso, el misericordiosísimo, y puede llegar a
dejar pasar, perdonar muchas de los derechos que hayamos transgredido, de estos derechos de Dios que hayamos transgredido. Pero no deja pasar las transgresiones que hayamos realizado contra los demás, cuando hayamos transgredido los derechos de la gente. Se dice que los compañeros del profeta elogiaron a una mujer a causa de la cantidad de prácticas devocionales que realizaba. Realizaba los rezos obligatorios y también realizaba los rezos meritorios, ayunos no obligatorios. Entonces el profeta, el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa alihi, le preguntó, ¿cómo es ella con sus vecinos? Sus compañeros le respondieron, realmente ella habla mal de sus vecinos y los insulta. Entonces el profeta dijo, Dios no tiene necesidad de sus rezos ni de sus ayunos. De esta manera nos está marcando que todos estos actos de devoción no son un simple formalismo, sino que estos actos de devoción tienen una intención, tienen un propósito, que es que las personas se conviertan en mejores personas. La personalidad de todos los seres humanos tiene dos aspectos. Un aspecto espiritual, anímico, afectivo, emocional, y un aspecto material. El aspecto material, bueno, es lo que vemos, lo que reconocemos en el exterior de las personas, su carne, su sangre, su cuerpo, y respetar el aspecto material de los demás, sus bienes, es una obligación dentro del Islam y es una obligación como ser humano. Pero también hay otro aspecto que se debe respetar, y es el aspecto de los sentimientos de los demás, la dignidad de los demás. Este es un aspecto espiritual. Y todo lo que deriva de ello. El ser humano debe respetar a su hermano, el ser humano, en ambos aspectos, tanto en el aspecto material como en el aspecto anímico y espiritual. Así como no se debe transgredir los derechos de los demás, así como no se debe transgredir el cuerpo o los bienes de los demás, tampoco se debe transgredir su dignidad, tampoco se debe transgredir sus emociones. Muchas veces se hiere a las personas, no materialmente, no físicamente, sino que se las hiere emocionalmente. Es más, muchas narraciones en el Islam indican que es mucho peor este tipo de heridas que un ser humano provoca en otro. Al punto tal que dijo el imam Ali alayhi salam, el primero de los imames, ta'anul lisan amda min ta'anus sinan. Cuando una lengua apuñala es peor que cuando son las lanzas, o los cuchillos y lanzas los que apuñalan. Dijo el imam Hussein alayhi salam, en el día de Ashura, en el día en que tuvo lugar la gran gesta de Karbala, al-qatlu awla min rukub al-ari, ser asesinado es preferible a montarse en la humillación. Vemos que preservar la dignidad de las personas es tan importante que a veces es prioritario e incluso hay que dar la vida y sacrificarse para preservar la dignidad por sobre la humillación, aunque eso afecte o nos produzca daños materiales, daños
al punto de incluso perder la vida. El generoso profeta del Islam, el generoso mensajero del Islam, indica también este punto en la famosa narración que dice al muslim. ¿Quién es el musulmán? Dice el muslim man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi. Musulmán es aquel que la gente está a salvo de su lengua y de su mano. Así es como define el profeta del Islam al musulmán. De su lengua obviamente se refiere aquí al aspecto anímico, al aspecto emocional, al afectivo, y cuando dice de su mano es por las agresiones físicas que pueda llegar a causar o a efectuar. A este respecto también se refiere el Sagrado Corán. Leemos la ley que dice وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Y di a mis siervos que digan lo mejor. Es con esta ley que comencé esta sesión. Di a mis siervos que digan lo que es mejor, que hablen con los demás de la mejor manera. Si hay dos formas de decir algo, que elijan aquella forma que es mucho mejor, que preserva la dignidad de los demás. Podemos reprender a alguien en público y haciéndole pasar vergüenza, o podemos hacerle notar su equivocación en privado. Podemos llegar a humillar a alguien, o podemos hacerle notar algún defecto o a corregirlo, no con palabras directas que puedan llegar a herirle, sino con alegorías. Siempre que existan dos métodos, el Sagrado Corán nos dice: di a mis siervos que digan lo que es mejor, que se expresen de la mejor manera. El profeta, cierta vez el profeta del Islam, y este es un ejemplo práctico de cómo se debe cuidar el aspecto anímico y emocional de los demás. Cierta vez el profeta se encontraba rezando en comunidad. En un momento dado comenzó a apresurarse en su rezo para terminarlo rápido. Incluso ya se restringía a lo que era estrictamente obligatorio en el rezo. En el rezo tenemos frases que son obligatorias y otras que son preferibles, donde podemos alargar el rezo. Y comenzó a restringirse únicamente a las frases obligatorias y realizar los movimientos de manera tal que el rezo terminó rápido. Cuando terminó el rezo, sus compañeros le preguntaron por qué rezó de esta manera en ese momento, lo cual no era habitual en él. Y les dijo que escuchó el llanto de un niño, entonces terminó rápido el rezo para que, si la madre o los familiares del niño estaban rezando, que acudieran en su ayuda lo más rápido posible, para que lo atendieran lo más rápido posible, y de esa manera vemos cómo se preocupó por el aspecto anímico de un niño, porque al fin y al cabo, si una persona, si un grupo de personas realiza un rezo sin tener en cuenta ese aspecto que es el de cuidar el aspecto afectivo de los demás, sobre todo en un niño, entonces ese será simplemente un rezo formal, un rezo que simplemente tendrá la cáscara del Islam y no la pulpa, que al fin y al cabo son todos esos conceptos que congenian con el sano corazón y las sanas intenciones. Cierta vez un beduino entró a la mezquita del profeta. Bueno, estábamos hablando, incluso hoy en día hay personas que realmente no tienen una cultura suficiente a causa de la situación de opresión material y opresión sobre todo cultural en la que viven. ¿Para qué hablar ya de 1400 años atrás,
donde beduinos que llegaban de en medio del desierto conocían el Islam, se hacían musulmanes, pero obviamente seguían con esa carencia cultural con la cual habían vivido toda su vida. Entonces, estando en la mezquita del profeta, actuó de una forma que a él le pareció natural, que es que en un momento dado fue a un rincón de la mezquita y comenzó a orinar. Bueno, los compañeros del profeta se enojaron y el profeta dijo: no se enojen, por favor, ya no le digan nada, déjenlo tranquilo. Y dijo: la tuz'iju ar-rajul, no molesten al hombre, no lo hagan que se sienta incómodo. فَإِنَّ دَلْوًا مِنَ الْمَاءِ يَكْفِي لِتَطْهِيرِ الْمَسْجِدِ. Ciertamente que un cubo de agua es suficiente para purificar la mezquita. إِنَّكُمْ بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ. Ustedes fuisteis enviados para facilitar las cosas, la mu'assirin, no para dificultarlas. A pesar que nosotros encontramos todas estas leyes acerca de la pureza y de la impureza y la observancia de la pureza ritual, sobre todo de la pureza de las mezquitas, vemos cómo el mismo profeta del Islam restó importancia a ese hecho y más se preocupó por la dignidad del hombre, para no incomodarlo, en todo caso enseñarle estas normas del Islam y estas normas de convivencia. Hay muchas normas en el Islam, normas jurídicas que están orientadas precisamente a esto, donde incluso ya adquieren una categoría de norma jurídica, no de norma moral, como por ejemplo la prohibición de la maledicencia, de hablar mal del ausente, aunque sea verdad lo que uno esté diciendo, pero incomoda al otro. Al bustán, la calumnia, ihanatul mu'min, humillar al creyente. Todas estas son cuestiones que están legisladas dentro de la jurisprudencia y obviamente, es algo muy evidente que lo que persiguen estas normas es precisamente cuidar y observar la dignidad de los seres humanos. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que estas normas de la Sharia, estas normas de la ley, nos inspiren para que observando estos límites podamos cada día más llegar a forjarnos moralmente para trascender como seres humanos y convertirnos en mejores personas, que al fin y al cabo es uno de los objetivos de los mensajes religiosos y el mensaje del Islam en particular. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. FatimaTV.es. Si todavía no son miembros de Fátima TV, les explicaré cómo hacerlo. La mejor forma es a través de WhatsApp. Agrega a los contactos de tu celular el número de Fátima TV y envíanos tu nombre por esa misma vía. Nuestro número es +54 938 15 39 07 37.